En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos este pequeño catecismo que estamos haciendo en las prédicas por la penitencia, siguiendo el catecismo de San Pío X. Ayer dejamos en la pregunta 762, esa fue la última que vimos, e iniciaba otro punto del modo de confesarse. Sin embargo, ese lo vamos a brincar, porque básicamente es cuando uno va, las palabras que uno dice, bendecirme Padre, qué pecado, etc. Y entonces vamos a brincarlo. Cualquiera que quiera puede mirarlo en su propio catecismo si lo tiene, a partir de la pregunta 763 hasta la 770. Nosotros vamos a brincar ya al siguiente punto, que es de la absolución, el octavo punto, que es la pregunta 771. Y dice así dicha pregunta: ¿deben los confesores dar siempre la absolución a los que se confiesan? Es decir, todo el que va a confesarse así sus pecados, es una obligación del sacerdote siempre y en todo caso dar la absolución de los pecados, es decir, la forma sacramental por la cual se perdonan. La respuesta del catecismo dice: los confesores solo deben dar la absolución a los que juzgan bien dispuestos para recibirla, es decir, los que tienen las debidas disposiciones, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, esa firme resolución de nunca más volver a pecar, de no hacer los mismos pecados que está confesando. Dice la siguiente pregunta, la 772. ¿Pueden los confesores diferir o negar alguna vez la absolución? Los confesores, dice la respuesta, no solo pueden, sino que deben diferir o negar la absolución en ciertos casos, para no profanar el sacramento, porque si la persona no está dispuesta, pongamos un ejemplo, no tiene propósito de enmienda, va a seguir, tiene toda la intención al mismo tiempo que se confiesa de ir haciendo exactamente los mismos pecados mortales, no tiene el propósito de enmienda. Si esa persona, el sacerdote, le da la absolución, es inválido el sacramento porque no está bien dispuesto. Recordamos que habíamos visto en anteriores catecismos que lo más importante en el sacramento es el arrepentimiento, la contrición de los pecados, de los actos del penitente, que uno esté arrepentido de los pecados. Con el puro arrepentimiento, si es perfecto, uno puede obtener el perdón de los pecados, pero sin el arrepentimiento uno jamás puede obtener el perdón de los pecados, ni aunque uno le den la absolución, ni aunque uno lo bauticen. Es imposible alcanzar el perdón de los pecados si uno no está arrepentido, si uno no detesta y repudia esos pecados en cuanto que son una ofensa a Dios y tiene el firme propósito, el deseo con la gracia de Dios de no volver a cometerlos. Por eso es que los sacerdotes pueden diferir o negar la absolución en ciertos casos, cuando ven claramente que el penitente no está bien dispuesto y que por tanto va a haber una profanación del sacramento, lo va a recibir inválidamente. Y dice la siguiente pregunta: ¿qué penitentes deben tenerse por mal dispuestos? O sea, ¿a cuáles penitentes, a qué tipo de personas que van a confesarse deben los sacerdotes negar la absolución o diferírsela para cuando estén bien dispuestos? Los penitentes que deben tenerse por mal dispuestos son estos principalmente. Nos dice la respuesta 6 casos. Primero, los que no saben los misterios principales de nuestra fe. Por ejemplo, si alguien fuera a confesarse y no sabe que Dios es la Santísima Trinidad, que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo Eterno, se hizo hombre para redimirnos, u otras verdades así muy básicas del catecismo, no está bien dispuesto. Habría que en todo caso diferirle la absolución hasta cuanto sepa esas respuestas, al menos lo mínimo del catecismo, y después lo puede absolver. O también dice el mismo punto, el número 1, los que descuidan el aprender las otras cosas de la doctrina cristiana, que tienen obligación de saber conforme a su estado. Por ejemplo, un médico que no quiera saber a propósito, no quiera enterarse de la repercusión que tienen los principios morales, religiosos, católicos en su oficio. Hoy en día estamos tan impregnados del liberalismo que no es raro que uno, tal vez inconscientemente, separamos. Sí, soy el domingo, soy católico, voy a misa, pero en mi trabajo a diario, como abogado, como médico, como no sé cuánto, maestro, político, lo que uno quiera, y eso es uno de los postulados del liberalismo, dividir. Uno de los postulados también de Maritain, en dividir en la persona, o en cada, digamos, sí, en cada persona lo que es la persona y el individuo. Entonces, la persona es lo más noble, es el que va a misa el domingo, pero el individuo es aparte, y el individuo puede ser un diputado y puede votar el aborto y no pasa nada, y después va el domingo a misa y comulga como persona. Entonces, tener cuidado con esas
postulados liberales. Entonces el sacerdote puede negar la absolución a alguien que ve que no quiere adoctrinarse respecto a cómo influye la doctrina católica a su oficio o profesión. Segundo supuesto, a los que no están bien dispuestos para recibir la absolución. Los que son gravemente descuidados en el examen de conciencia. El sacerdote podría, si alguien no hizo examen de conciencia directamente y tal vez lleva mucho tiempo sin confesarse y por lo tanto uno puede prever que no va a ser una buena confesión, porque si uno no hace examen de conciencia, si haciendo examen de conciencia a veces se nos olvidan pecados, no nos acordamos, se nos pasan, que sea si uno ni siquiera se prepara. Entonces el sacerdote puede diferir la absolución, vete, haz tu examen de conciencia, prepárate y vuelves mañana, o más al rato, si hay tiempo. Puede diferir la absolución. O también, el segundo supuesto, no están dispuestos los que no dan señales de dolor ni arrepentimiento. El ejemplo que damos al principio. Es decir, los que uno intuye o le parece que claramente no están dispuestos a dejar el pecado, a dejar de cometer esos pecados que están confesando. Eso es indispensable. Una cosa muy distinta es que uno verdaderamente tiene ese propósito de no más pecar y después por la miseria humana uno flaquea y vuelve a lo mismo. Pero otra cosa es que uno al mismo tiempo que se confiesa, uno está pensando, yo voy a hacer lo mismo. Yo no tengo intención de dejar tal pecado. Si una persona está así, no está bien dispuesta, el sacerdote debe negarle la absolución, debe diferirse en todo caso hasta que esté dispuesto a dejar el pecado, hasta que esté verdaderamente arrepentido y quiera no pecar más. El tercer supuesto de los que no se debe dar la absolución o se la debe diferir, los que, dice el catecismo, pudiendo, no quieren restituir la hacienda o la fama que quitaron. Si una persona roba, comete hurto y tiene el dinero y podría, sin mayor problema, devolverlo al verdadero dueño y no quiere hacerlo, no puede ser absuelto. Tiene que devolver el dinero o por lo menos tener seriamente la intención de hacerlo, todo el propósito para poder ser absuelto en la confesión. Si no, hay que negarle la absolución porque no está dispuesto, no hay verdadero arrepentimiento, si no quiere restituir. O la fama que quitaron, hay que tener mucho cuidado, ojo, porque con el hablar podemos dañar la fama del prójimo, podemos quitarle la fama, si imprudentemente, inconsideradamente, peor si lo hacemos con conciencia, con malicia, con esa intención, le dañamos la fama revelando pecados, o peor, calumniándolo, inventándole cosas que no ha hecho. Si uno hace eso, Dios nos perdona, pero estamos obligados a reparar el daño. Si fue una calumnia, si dije una mentira a mi prójimo, desdecirme, decir la verdad. Si hice un juicio temerario, no era que lo quisiera calumniar, pero de hecho dije algo que al final resultó no ser, pues tengo que aclarar, ¿no? Al final me equivoqué, no era así, y etcétera, así con los demás ejemplos que uno pueda pensar. Y si uno, pudiendo hacer eso, yo pudiendo sin mayor problema, sí, tengo que pasar una pequeña humillación de que me equivoqué, me precipité, dije lo que no iba a decir, pero puedo restituir esa fama, reparar el daño causado, pero no quiero hacerlo. No puedo ser absuelto. El sacerdote puede y debe negarme la absolución hasta tanto que yo repare esa fama o por lo menos esté firmemente dispuesto a hacerlo. Cuarto ejemplo, los que no están dispuestos para ser absueltos, los que no perdonan de corazón a sus enemigos, es decir, los que de propósito y con conciencia guardan el odio o rencor en sus corazones. Yo a fulano no lo perdono, me hizo tal cosa y no lo perdono. No nos referimos al hecho de que uno pueda sentir los malos movimientos. Normalmente cuando a alguien le hace daño, si alguna vez a uno lo ofende, lo insultan, normalmente nuestra naturaleza caída va a sentir movimientos contrarios, de disgusto, de no me dan muchas ganas de ver a esa persona, pero siempre hay que distinguir tentación de consentimiento. Yo puedo sentir eso, pero por la gracia de Dios no lo rechazo, porque yo sé que Dios me pide caridad hacia todos, hacia mis enemigos también, hacia los que me ofenden, lo rechazo y yo de corazón lo perdono, y en lo que a mí depende yo hago las paces con él, y si yo ofendí, bueno, voy y le pido perdón de lo que yo ofendí. Si él no me acepta las disculpas, bueno, quedará ahí la cosa, yo dejo claro por mi lado que está todo bien, y cuando él quiera, restablecemos la amistad. Eso no es lo que hace que uno esté indispuesto, sino el hecho de que uno, ni siquiera eso, de que uno, no, yo lo odio, no lo perdono y no le quiero el bien, y además hasta le pudiera hacer el mal, se lo hago, ese no puede ser absuelto.
Insistimos mucho porque a veces la gente puede hacerse aquí escrúpulos. No es lo mismo no perdonar de verdad, es decir, realmente tener odio o animadversión hacia alguien, que el hecho de sentir esas tentaciones. Como decimos, si alguien nos hace daño, nos hace mal, es lo normal, no nos espantemos, somos naturaleza caída, no somos la Inmaculada Concepción, somos tentados, somos frágiles. Lo importante, como decíamos, es que no consintamos, que no queramos consentir la tentación. Y, como decíamos, si uno de corazón lo perdona, rechaza esos malos movimientos contrarios, en lo que depende uno no hace lo que puede para restablecer la amistad, si es que uno también, como suele ocurrir en lo humano, casi siempre es de aquí para allá, me ofenden y yo devuelvo. Bueno, uno hace lo que uno le toca, yo ya pedí disculpas por lo mío, uno está dispuesto para la solución. Pero si uno no hace eso, uno no está dispuesto. Quinto supuesto que nos da el catecismo de los que no están dispuestos para recibir la solución. Dice, los que no quieren poner en práctica los medios necesarios para enmendarse de sus malos hábitos. Subrayamos la palabra necesario, medios necesarios. Evidentemente que si alguien no está dispuesto a poner en práctica lo que es necesario para que deje esos pecados que está confesando, en el fondo no tiene verdadero arrepentimiento, propósito de enmienda, porque si lo tuviera, tendría la intención de poner esos medios necesarios para salir del pecado. Es evidente, en el fondo esto se reduce a supuesto número 2, falta de arrepentimiento o dolor. El sexto supuesto que nos dice el catecismo, los que no quieren dejar las ocasiones próximas de pecar, que va un poquito de la mano con el anterior y con el segundo supuesto de la falta de arrepentimiento o dolor, las ocasiones próximas de pecado. Si uno está en una ocasión próxima de pecado, que depende de uno, hay ciertas ocasiones que son necesarias. Uno, con la gracia de Dios, poniendo los medios que dependen de uno, más oración, vigilancia, uno a pesar de esas ocasiones puede y debe no caer en el pecado, Dios da la gracia. Pero hay otras ocasiones de pecado que no son necesarias, que yo las pongo, ir a tal lugar donde sé que no tengo por qué ir y podría fácilmente no ir si hiciera un esfuerzo, o no hablar con tal persona, o tantas cosas más, miles de ejemplos que cada uno podría pensar en sí mismo. Si uno no quiere dejar las ocasiones de pecado, está sobreentendido grave, nos referimos a las de pecado mortal. Si uno no está dispuesto a dejar esas ocasiones próximas de pecado, esa persona, ese lugar, etc., uno no puede ser absuelto, porque uno no está dispuesto, porque uno en el fondo no tiene el propósito de enmienda, es decir, no tiene verdadero arrepentimiento, verdadero dolor de los pecados. Es muy importante eso, tener bien presente. Si yo no estoy dispuesto a dejar las ocasiones de pecado, no puedo ser absuelto. Como decíamos recién, no es lo mismo que uno en ese momento, si esté dispuesto, obviamente quiere, después uno, como decimos, somos miserables, uno vuelve a la ocasión de pecado y peca. Es distinto a si uno en ese momento que yo me estoy confesando, no, yo no voy a dejar, pongamos un ejemplo concreto, vivo en unión libre, no voy a dejar la unión libre, no puede ser absuelto. No quiere dejar la ocasión próxima de pecado, que es vivir con la concubina. Dejamos hasta allí, hasta hoy, en esta pequeña clase del catecismo. Mañana seguiremos un poquito en el tema de la solución sobre el diferirlo, negarlo que pueda hacer el confesor. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.